tú eres fiel. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias, Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta predicación, dudé un poco porque no estaba seguro si ya uno de los pastores de Iglesia Bíblica Zacatecas ya lo había puesto. También cuando se lo comenté a mi esposa, me dijo, ¿no lo han dicho ya? Yo estaba así como, no sé, pues hay que buscar, no vaya a ser que después termine acusado de plagio. Afortunadamente, aquí no se ha usado ese título, y sí encontramos una predicación con ese nombre, pero hasta donde sé no está basada en Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 4 al 6. El título de la predicación es En el mundo, pero no del mundo. Entonces vamos a nuestro texto de Primera de Juan 4, versículos 4 al 6. También me escapé de, gracias a Dios, no estar enfermo y perder mi voz, porque de por sí no tengo una voz tan fuerte, y enfermo pues le sufro un poco más. Gracias a Dios ya estoy mejor, y también ustedes pues ya no tienen que forzar tanto su oído para escucharme. Entonces ya estamos ahí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hubo un pastor en Rumanía, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que se llamó Richard Gumbrand, no sé muy bien cómo se pronuncie, los apellidos de aquellos países nórdicos son un poquito difíciles para nosotros. Bueno, este pastor, cuando llegaron los comunistas rusos a imponer sus enseñanzas, sus doctrinas, pues invitaban a todos los líderes religiosos de cualquier religión, secta, lo que fuera, incluidos los evangélicos o los cristianos evangélicos. Y este pastor, Richard Gumbrand, él les dijo, yo no voy a enseñar lo que ustedes me pidan, yo voy a instruir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, obviamente esto a los comunistas no les gustó para nada. ¿Y qué hicieron con él? Bien, pues lo encarcelaron, lo torturaron por varios años. Duró 14 años en prisión. Durante este tiempo lo que él hacía era practicar predicaciones. Él escribía predicaciones en su mente y las ensayaba como si estuviera en un púlpito, así como nosotros. 14 años en la cárcel. Esto me hace pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuál puede llegar a ser el costo de defender la verdad? ¿Cuál puede llegar a ser el costo por defender nuestra fe? Ahora, por otra parte, en ese mismo año, en 1945, en Río de Janeiro, Brasil, nació un varón de nombre Edir Macedo. No sé si muchos lo han escuchado, no lo han escuchado. Es un televangelista. Por lo que encontré, se dice que este señor, Edir Macedo, es el cristiano más rico del mundo. Se estima su fortuna en $2,000 millones. ¿Y cómo es que este hombre
se ha enriquecido tanto? Pues a través de la fe de las personas, podemos decir que de la fe, de montar teatros, a través de supuestos milagros, sanaciones, todos ya conocemos este tipo de personas que viven engañando a las personas y enriqueciéndose a través de quienes lo siguen. La iglesia que él fundó, quizás algunos la han escuchado, se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Pues bien, al pensar en este varón, me surgió otra pregunta. ¿Qué beneficios podemos obtener si ponemos en juego la verdad, o la diluimos, o enseñamos un falso evangelio con tal de enriquecernos? Con esta comparación entre estos dos hombres, no quiero decir que todo aquel varón o aquella mujer que defienda la verdad va a sufrir persecución o sufrimiento, o que todo aquel hombre que tenga riqueza es un mentiroso y pone en juego la verdad. Claro que no. Mi intención es marcar que sí existe una diferencia entre la verdad y la mentira. Y es lo que el apóstol Juan quiere hablarnos en estos versículos. Quiere ponernos en claro que existe una diferencia entre hablar la verdad, conocer la verdad, y ser parte de la mentira y vivir en la mentira. Hay una frase de un pastor que dice que los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos y sirven de filtro para el cuerpo de Cristo. Esto no significa que toda aquella persona que va a estos lugares es un discípulo falso o es una persona que ama la mentira. Claro que no. Tampoco con esto quiero decir que las personas que vienen de una congregación donde se enseñaba mentira son discípulos de mentira. Claro que no. Dios ha sacado a muchas personas y ha salvado a muchas personas de esos lugares. Y Él lo va a seguir haciendo hasta el día de hoy, porque estos falsos maestros siempre han existido, siempre van a existir hasta que el Señor venga. Lo que nosotros debemos recordar es que en el mundo, ya nos decía nuestro hermano José Luis, y hay otros pastores que lo han dicho, en el mundo solo existen dos religiones, la verdadera y la falsa, o el cristianismo y todas las demás. Y nuestra responsabilidad como iglesia del Señor, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestra tarea es defender la verdad. Nuestro hermano José Luis hace 8 días nos llamaba a ser bereanos. ¿Sí recuerdan? A ser como los de Berea, escudriñando la palabra de Dios, investigando si lo que nosotros venimos aquí a hablarles es verdadero o infiltramos mentiras en nuestros discursos, en nuestros sermones. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Es la forma en que podemos ejercitar nuestro discernimiento. Y esa fue la introducción. Este sermón lo he dividido en 3 partes. La primera es la lucha entre la verdad y la mentira. La segunda es características de los falsos maestros. Y la tercera es escuchemos la voz de nuestro pastor. Y no me refiero a nuestro pastor José Luis, Abraham, Josué, Humberto, Pedro, sino a nuestro pastor, al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, iniciamos con la primera parte, que es la lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, ahí estamos en nuestro texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Y a mí me gusta cómo está en la Reina Varela contemporánea, donde dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. En esta primera parte de hijitos, ustedes son de Dios, nuevamente vemos el carácter de Juan paternal, con amor, y habla de una pertenencia de nosotros hacia Dios. Dice: hijitos, ustedes son de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y eso debe tener implicaciones en nuestra vida y en nuestra mente. Nosotros también hemos escuchado que de verdad pertenecemos a Dios. El Señor Jesucristo lo dice en varios textos del Nuevo Testamento, y en uno de ellos, en Juan 6, vamos a Juan 6, 39 al 40. Juan 6, versos 39 al 40. ¿Ya estamos ahí? Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestro Señor nos habla de una seguridad en Él, una seguridad de salvación, y también nos habla de una pertenencia a Él que ha sido un regalo. Dios dice, Jesucristo, en la segunda parte del versículo 39, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Nosotros somos un regalo del Padre a Jesucristo, pero no ha sido un regalo que fue gratis, ha sido un regalo costoso, ha sido un regalo que tuvo un alto precio. Jesucristo, Dios hecho hombre, tuvo que venir a este mundo y pagar un precio por su vida y por mi vida. Nosotros no fuimos entregados sin ningún costo. Él tuvo que morir en esa cruz por cada uno de nuestros pecados y pagó el precio de cada uno de ellos, de todos y cada uno de nuestros pecados. Y ese fue el costo de este regalo. Si continuamos en nuestro texto de Primera de Juan 4, regresamos, pensando en este hermoso regalo. Estamos ahí en el versículo 4, y dice: y los habéis vencido. Y en la Reina Valera contemporánea dice: y han vencido a esos falsos profetas. La palabra que Juan usa aquí para vencido es una palabra que probablemente todos hemos escuchado o conocido. Es una palabra de origen griego, de una diosa griega que se llama Nike. Nosotros conocemos una marca de ropa deportiva que no se pronuncia así. Muchos le decimos Nike, otros Nike. Pues el origen de esta palabra viene de esa diosa griega de la victoria. Y nosotros, cuando pensamos en la victoria,
de nuestro Señor Jesucristo sobre estos falsos profetas, o de la verdad sobre estos falsos profetas, es una victoria total, es una victoria completa, no es una victoria a medias. En otras palabras, Juan está diciendo, la victoria ya es de ustedes. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué hemos vencido a estos falsos profetas? La respuesta está ahí mismo en el versículo 4. ¿Por qué dice? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si recordamos, Jesucristo en Juan 16, verso 33, él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pero nuestro Dios, ¿cómo es que ha vencido? ¿Cómo es que ha derrotado al mundo? Pues bien, nosotros sabemos que nuestro Dios no es un Dios como nosotros, que cambia de parecer de un momento a otro, que hoy le estira la mano a un amigo y mañana le da la espalda. No es un Dios cambiante, Él es un Dios fuerte y temible. Si vemos en Nehemías 1:5, vamos a Nehemías 1:5. Nehemías 1:5. Ya estamos ahí, Nehemías 1:5. Dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios fuerte, es un Dios grande y también es un Dios al que debemos temer. ¿Quiénes son los que le deben temer a Dios? ¿Sus hijos? Sí, un temor santo, un temor por ofenderle. Pero aquellos que no le conocen deberían temerle. Claro que sí, porque es un Dios justo también. Y algún día todos van a estar delante de Él. Y si no hay quien interceda por esas personas, deberían temer a ese Dios grande y fuerte. Vemos más textos que hablan de la grandeza de Dios. En Primera de Crónicas 16:25, 29:11, Salmo 147:5, 96:4. Hay muchos textos que hablan de la grandeza y del poder de nuestro Señor. En Isaías 40:28, vamos a Isaías 40:28, ya que estamos ahí cerca. Isaías capítulo 40, versículo 28. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso también. Y aquí en Isaías 40:28 vemos una descripción más que dice, y no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es el Señor y el dueño de todo y el creador de todo. Si nosotros recordamos un poco en Job 1, versos del 7 al 12, y también en Pedro, el apóstol Pedro, en Lucas 22:31,
Satanás pidió permiso para tocar a estos varones, para hacerles daño. En Pedro, el Señor le avisa en Lucas 22:31 que Satanás le ha pedido para zarandearlo. Y a Job le pide permiso para traer mal sobre Job y demostrar que el corazón de Job no era recto genuinamente, sino por ambición o por las posesiones que Dios le había dado. Nosotros vemos que no hay nada que escape de las manos de nuestro Señor. Continuamos en nuestro texto en Primera de Juan. Vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 4. Después de que el apóstol Juan dice que mayor es el que está con nosotros que el que está, ¿en dónde? En el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Es Satanás. Muchas veces, al nosotros reconocer que Satanás ha sido vencido y que no tiene poder más allá de que el Señor le permita en sus hijos, dejamos de lado a esa persona y eso puede traer un descuido espiritual y pensar que ya no va a hacer nada. Sin embargo, nosotros podemos ver que la palabra de Dios habla de él con cierta frecuencia y con cierto poder para hacernos daño, y que Dios lo permite para forjar en nosotros un carácter, para humillar nuestro corazón como en Pedro. Entonces, debemos estar conscientes, como nuestro hermano Humberto, en la predicación de hace 8 días, dice que estos falsos maestros y estos falsos profetas tienen su origen en una influencia demoníaca o satánica. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio entre saber que Satanás ha sido derrotado y que no tiene más poder en nosotros del que Dios le pueda permitir, porque mayor es el que está con nosotros. Entonces no es un temor de que me va a pasar algo porque Satanás me va a atacar. Por ejemplo, me puedo caer de las escaleras porque Satanás me va a meter el pie. Nosotros no pensamos así, pero podemos ver que a través de personas, a través de las redes sociales, a través de falsos profetas, a través de nosotros mismos también, no estoy hablando de posesiones ni mucho menos, pero Dios sí puede hacernos caer en pecado. Satanás nos puede hacer caer en pecado, sí, nos puede tentar. Satanás sí puede poner una persona para tentarnos, o puede usar los medios de comunicación, ahorita de moda, las redes sociales, para hacernos caer en tentación. Pues bien, Satanás, aun cuando ha sido derrotado, podemos ver en Apocalipsis 12:12 que él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que cuando venga el Señor, poco tiempo es relativo para nosotros. Poco tiempo se refiere a que va a suceder sí o sí. Cuando nuestro Señor venga por segunda vez, Él va a ser destruido totalmente. Y cuando eso ocurra, Él ya no va a tener más ningún poder. Pero mientras dice en Apocalipsis 12:12 que Él, el poco tiempo que le queda o el tiempo que le queda, Él está deseoso
de hacer el mayor daño posible a la iglesia del Señor. Él, su misión, y es muy bueno, Él es muy bueno en lo que hace. Él va a buscar la forma de generar división en las iglesias, va a provocar que los hijos de Dios caigan en pecado para generar ese distanciamiento entre el creyente y su creador, entre su salvador. Este hombre de tinieblas, como lo llama Jesucristo en Juan 14:30, va a buscar distraernos de lo verdaderamente importante. ¿Con qué nos va a distraer? Nos va a distraer con las redes sociales, buscando fama. Nos va a distraer a través de una mala influencia en una persona que nos aleje de Dios. Nos va a distraer a nosotros mismos con pensamientos que nos hagan sentir que yo estoy bien y tú estás mal. Con pensamientos que te hagan dudar de tus hermanos y pensar que están haciendo un complot contra ti o que están chismeando, que puede ser verdad, pero muchas veces ni siquiera sabemos lo importante que somos para otras personas. Quizás muchas personas ni siquiera se acuerdan de ti y tú ya estás en tu mente imaginando muchas cosas y amargando tu corazón. También Satanás es llamado por Pablo en Efesios 2:2 como el príncipe de la potestad del aire. También en Juan 12:31 Jesucristo lo llama el príncipe de este mundo. Y finalmente voy a comentar en 2 Corintios 4:4, Pablo dice de él que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de el evangelio, para que no conozcan la verdad. Y nosotros podemos ver que eso es verdad. Él busca distraer a las personas en el mundo con todo lo que sea posible, con tal de que no volteen a ver a Jesucristo. A tal punto que existen chistes de Jesucristo. Y quizás nosotros algún día también llegamos a contarlos antes de conocerlo. Y nos llegamos a reír. Él va a influenciar al mundo con todo lo que esté a su mano para alejarlo del Evangelio. Pero nosotros, que hemos creído en Jesucristo, que hemos confesado que nuestro Salvador, Jesucristo, murió en esa cruz por nosotros, y hemos decidido seguir sus caminos, pues Él, que ha vencido al que está en el mundo, que ha derrotado a su enemigo, Satanás, a la muerte, también nos hace partícipes de esta victoria sobre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan en este versículo? Lo voy a leer otra vez. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o habéis vencido a estos falsos maestros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice que nosotros los hemos vencido. El Señor nos ha hecho partícipes de ello. ¿Y cómo es que nosotros vamos a vencerlos? También ya lo vimos. Nosotros somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a defender la verdad, a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero estos falsos maestros, influenciados por estas corrientes de pensamiento que tienen su origen en Satanás, en demonios, son hábiles también. De hecho, podemos ver en Mateo 24:24,
Si vamos a Mateo 24:24, Mateo 24:24. Ya estamos ahí, Mateo 24:24. Dice la palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Podemos ver que son muy hábiles. No es que engañen a las personas de una manera abierta, diciendo, somos unos mentirosos, lo único que nos importa es su dinero. Ellos no hablan así, ¿verdad? Ellos son muy sutiles. Hablan de cosas que nos gustan, que nosotros deseamos tener. Hablan de cosas que al oído son bonitas. Incluso dice el Señor que hasta los escogidos pudieran ser engañados. Y yo recuerdo ahorita, de momento, el caso de una hermana que ella, si no me equivoco, es parapléjica. Y ella buscó sanación en muchos de estos falsos maestros. Y ella iba para que la sanaran porque ella veía cómo estos falsos maestros hacían que personas volvieran a caminar, que personas fueran sanadas. Y esta mujer, con toda la fe de su corazón, buscó a estos hombres. ¿Y qué creen que pasó? ¿Volvió a caminar? No. Sin embargo, a través de ella, conocer a estos falsos maestros, pudo conocer al Dios verdadero y salir de esas congregaciones, si se les puede llamar así, o de esos lugares. Y ahora ella, a través de su testimonio, que sigue siendo parapléjica, pero que hay gozo en su corazón porque sabe que en el cielo ella no va a ser así. Pues bien, regresamos a nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Ya estamos terminando el versículo 4. Y vamos a iniciar el versículo 5. Ellos son del mundo. ¿Quiénes son del mundo? Los falsos maestros, los falsos profetas. Y con esto iniciamos con nuestra segunda parte, que es características de los falsos maestros o profetas. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Cuando la palabra de Dios hace referencia al mundo, debemos diferenciar que lo separa en tres categorías, ¿sí? Una es el mundo como el planeta Tierra. Creo que esa no es difícil de poder interpretar cuando se refiere al planeta. Y también lo hace al mundo como la humanidad, ¿sí? Recordamos el versículo que todos sabemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera murió Dios, su Hijo al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. Bien, ahí en el mundo se refiere a la humanidad. Entonces, también la tercera parte, que es la que estamos viendo aquí, el mundo se refiere a todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que se opone a la verdad, todo aquello que se opone al Evangelio. Entonces, en esta parte se refiere a aquello que se opone a Dios, como los falsos maestros. Nosotros también solemos utilizar esta frase, es un mundano, es que anda en el mundo. Generalmente nos referimos a que ha sido influenciado o ha sido atraído por las corrientes del mundo pecaminosas, ya sea a través del adulterio, a través de la mentira, a través del chisme,
a través de algún vicio, algún juego, alcoholismo, drogas o alguna enseñanza de estos falsos maestros donde esa persona va a buscar su felicidad. Entonces se fue al mundo, porque los cristianos no buscamos nuestra felicidad, ¿o sí? Nosotros no anhelamos la felicidad como nuestra meta final en este mundo. ¿Sabemos que vamos a tener momentos felices? Sí. ¿Sabemos que vamos a tener momentos de dolor? Sí. ¿Sabemos que Dios obra a través de seres humanos débiles como nosotros? Sí. Entonces, nuestra meta no es ser feliz, nuestra meta es glorificar el nombre de Dios en el dolor, en la felicidad, en la alegría, en cualquier circunstancia que Él permita en nuestra vida. Nosotros deseamos glorificar su nombre y sabemos que no es fácil, porque a veces dudamos. Nosotros muchas veces dudamos de la verdad. Nosotros muchas veces dudamos de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que provoca la duda? La duda trae cristianos tibios. Si nosotros somos cristianos tibios es porque hay duda en nuestro corazón. Si nosotros dudamos de lo que Dios dice que va a hacer con nosotros, eso hace que dudemos de que algún día vamos a estar con Él, de que algún día este cuerpo enfermizo, débil, va a ser glorificado y nunca más va a conocer eso. Quizás hay personas que en este momento dicen, yo ya quiero ese cuerpo, por alguna enfermedad, por alguna situación. Y los falsos maestros también saben qué es lo que nos gusta escuchar y qué es lo que nos hace deleitarnos. Nosotros mentiríamos si decimos que el pecado es desagradable. Nadie pecaríamos tan fácilmente. Pero el pecado trae cierta satisfacción a nuestro cuerpo. Es por eso que debe ser una lucha entre la verdad y la mentira. Y los falsos maestros no quieren que exista esa lucha. Ellos quieren que tú siempre estés al 100. Y si no estás al 100 es porque hay pecado. En las cartas de Pedro y de Judas, encontré una lista con más de 50 características que tienen o que podemos encontrar en los falsos maestros. Son bastantes, ¿verdad? Ciertamente nosotros nos enfocamos en la verdad, porque si conocemos la verdad, podemos diferenciar el engaño. Pero si Dios, a través del apóstol Pedro y de Judas, menciona características de estos falsos maestros, es porque debemos identificarlas también y saber que están ahí. Les voy a leer solo algunas, porque si no, aquí nos estaríamos toda la mañana, a menos que quieran quedarse hasta las 3, 4, no sé qué, y romper el récord de nuestro hermano José Luis, con su predicación de ¿cuánto? 2 horas, ¿sí? Bueno, les voy a leer algunas características. Si quieren verlas todas, pues están ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y en la carta de Judas, que nomás tiene un capítulo. Bien, voy a leer 5 características que menciona Pedro y 5 de Judas.
Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Nuestro hermano José Luis nos hablaba de una herejía muy común en ese tiempo. ¿Cuál era? ¿Sí recuerdan? Que Jesucristo no vino en carne, que era una figura espiritual, solamente una visión. Pues bien, ellos, con tal de obtener lo que quieren, van a hacer de Jesucristo un ser que no es Él. Por ejemplo, la más común, Jesucristo murió por todo el mundo y todos son salvos. Y al final todos van a ser perdonados. Es un viejito bonachón que, como el abuelito que le perdona todas las travesuras a sus hijos. Eso es una herejía. Dios no murió por todo el mundo para salvar a todo el mundo y nadie va a ser condenado. Eso no es verdad. ¿Qué más harán? Atraen sobre ellos destrucción repentina. Yo creo que nosotros ya hemos vivido lo suficiente para ver en la televisión, en el internet, de muchos de estos líderes que así, de un momento a otro, sale todo lo que han hecho, robos, violaciones, trata de personas, y que traen destrucción. Pero no solo sobre sus vidas, sino que son miles de personas que son decepcionadas, que rechazan volver a creer otra vez en quién, en Jesucristo. Como esos supuestos maestros o profetas representaban a Cristo, las personas lastimadas que van a ser un rechazo y un odio por el nombre de nuestro Señor. Ellos traen destrucción que llega de un momento a otro, y en muchos países podemos ver casos de personas que se han quitado la vida, personas que perdieron todo por seguir a estos falsos maestros. Otra característica, muchos seguirán su libertinaje. Estos hombres aparentemente viven una vida de piedad, y los ungidos, y no lo toques porque lo ensucias. Pero realmente, cuando sale toda la luz, vemos que sus vidas, detrás de donde ya no los ven, podemos decir detrás de cámaras, es una vida de perversión. Es una vida de alcoholismo, muchos de ellos, de, de libertinaje sexual. Realmente hacen lo que les da su regalada gana cuando nadie los ve. No les importa a Dios para nada. Y veamos la última, guiados y motivados por la avaricia. ¿Qué es lo único que ellos persiguen? Satisfacer sus estómagos, como diría Pablo, satisfacer sus instintos pecaminosos, llenar sus bolsillos, rodearse de riquezas, de bienes. Ahora veamos 5 características que menciona Judas. Dice que son hombres impíos, son hombres que no consideran a Dios en sus acciones. La impiedad, si recordamos, se refiere a aquello que no considera a Dios en sus decisiones, en sus acciones. Pues obviamente a estos hombres no les importa a Dios y hacen lo que ellos consideran mejor para sus conveniencias. ¿Qué más hacen? Otra característica que menciona Judas es, son irracionales en su proceder. Cuando nosotros los vemos detenidamente, podemos ver que sus decisiones son muchas veces aberraciones. Solo quieren hacer lo que ellos
desean. Como se consideran la máxima autoridad sobre ese lugar, ellos hacen lo que quieren. Y nadie los puede cuestionar, y si lo cuestionas, estás fuera. Otra característica que menciona Judas es que son rebeldes y soberbios. La riqueza, el poder que ellos logran acumular humanamente hablando, los hace volverse soberbios, y muchos de ellos se sienten intocables. Nadie los puede hacer daño. Buscan corromper políticos, autoridades, para que no los molesten, hasta que llegan a un límite y entonces sí, las autoridades hacen algo. Pero por mucho tiempo hacen todo lo que quieren. Finalmente, veamos la última característica de las que menciona Judas. No tienen al Espíritu Santo. Quizás eso dé la respuesta de todo. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, obviamente jamás va a considerar a Dios. Jamás le va a importar qué es lo que Dios dice en su palabra, aunque ellos usen una Biblia. En el fondo, para ellos solo es un medio de enriquecerse. Es un instrumento que usan porque la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios, o muchos lo creen, aunque no la lean. Pero ellos usan eso para enriquecerse, para hacer sus fechorías. Y es obvio que no tienen el Espíritu Santo, aunque ellos se sientan ungidos y que hablan de la triple unción, no sé qué tantas cosas, pero no tienen nada, solo un espíritu perverso. Pues bien, regresamos a nuestro texto. Bueno, ahí hemos estado. Estamos en el capítulo 5. Ellos, estos falsos profetas, son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué dice? Y el mundo los oye. Ellos están a la vanguardia de lo que el mundo quiere escuchar. Ellos toman clases de oratoria, toman clases de cómo pararse enfrente para llamar su atención. Son carismáticos para que sean atractivos a las personas. Ellos les hablan a las personas de reflejar una imagen, que el mundo sea agradable, sea aceptable. Ellos muestran el ejemplo a seguir. Por lo tanto, deben estar bien preparados para que las personas deseen ser como ellos. ¿Y dónde vemos que esto ocurre? De tener fama, de ser reconocido, de tener millones y millones de likes, pues en las redes sociales. Ellos son muy famosos en esos lugares y muchas personas son atraídos por ellos. No estoy diciendo que usar redes sociales sea mal, solo debemos tener cuidado. También ellos enseñan que poseer cosas, tener riquezas, autos, casas, es algo deseable y es algo que Dios quiere que tú tengas. Recuerdo un hermano que le citaban a Josué, donde el Señor le dice que todo lo que tocare la planta de tu pie será tuyo. Pues él, saliendo, inmediatamente puso su pie sobre la llanta de un carro que le gustaba. Entonces, eso es lo que ellos enseñan, que Dios quiere que tú tengas todo lo que tu corazón desee. Obviamente esta persona nunca pudo tener ese carro, a lo mejor otro un poco más barato. ¿Qué más enseñan que el mundo está deseoso de escuchar? Los talentos que tienes o habilidades, ya sea de nacimiento, que has adquirido con mucho esfuerzo, te hacen mejor que otro. A veces en las redes sociales podemos ver personas discutiendo por cualquier cosa, diciendo, es que yo lo hago así,
y ella lo hace así, pero como yo lo hago es mejor. Yo soy mejor que ella, o yo soy mejor que él. Hay una competencia de quién es mejor que el otro. Y eso es lo que el mundo desea, porque todos queremos ser muy buenos en algo. Y no está mal en el hecho de querer serlo, mientras sea para la gloria del Señor. Pero el mundo desea ser mejor que el otro que está a un lado. ¿Qué más está deseoso de escuchar el mundo? Pues bien, el libertinaje sexual. Ya existe tantos géneros que ya no hay número, ya solo tienes que poner, no sé, una letra, dice un hermano, una letra. Binario, no sé, ya hasta usan números y usan códigos porque ya hay tantas variantes y al final ninguno es válido porque lo puedes cambiar en cualquier momento. Entonces ponen la opción, prefiero no decir. Entonces, también en las relaciones de parejas, en los matrimonios, ya se vale de todo, donde, puedo invitar a otra persona que esté con nosotros, sea otro hombre o otra mujer. Ya somos tres y no hay problema. Vemos que hay una libertad exagerada llamada libertinaje en este tema. Finalmente, ¿qué es lo que más quiere el mundo escuchar? Una insensibilidad al dolor ajeno. Es un mundo sumergido en el yo. Y los cristianos muchas veces no estamos tan exentos de esto. Estamos tan sumergidos en mí mismo, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me está pasando, que me olvido del dolor ajeno, que me olvido de la necesidad de mi hermano. Y, y esto viene a mi mente comentando lo que decía nuestro hermano de la pobreza, donde dice que nuestro hermano Josué comenta que no hay pobres aquí. No hay pobres comparado con qué, por donde vemos países subsaharianos o saharianos en África, donde no tienen agua para tomar, mucho menos para asearse, para ducharse. No tienen un sanitario como nosotros cómodo, donde ahorita que está frío y nos quejamos, pero ellos no tienen eso. Ellos tienen casas eh, de láminas, a veces de cartón, de materiales, de lo que puedan. Eh, Comentaba con unos compañeros, donde un tiempo había una zona en Guadalupe donde había casas de cartón, de ese cartón como que le ponían aceite. Yo ya no he visto ni ese material ni ese tipo de casas por aquí. Pues estas personas viven en esas condiciones. Entonces, si nos comparamos con ellos, realmente no somos pobres, o que tienen días sin comer, o los niños están barrigones, pero por lombrices, porque no han comido, lo único que comen es lo que encuentran, que dicen gorditas de tierra. Pues bien, todas estas cosas el mundo está atento y deseoso de escucharlas. Y vamos ahora al versículo 6. Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Nuevamente, Juan está hablando de esa pertenencia a Dios, pero ahora de un conocimiento de Dios. Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. Y también dice, los que somos de Dios. Ese conocimiento del que habla la palabra de Dios no es un conocimiento superficial o banal.
Es un conocimiento profundo. Y podemos ver en Juan 10, vamos a Juan 10. Juan 10. Juan 10, versículo 4. Juan 10, 4. 4 y 5. Aquí el Señor está hablando de la parábola del redil y dice en el versículo 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Luego en el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y en el 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y más adelante, en el 26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí habla el Señor de que aquellos que son de Él escuchan su voz y le van a seguir. Y aquellos que no son de Él, obviamente no van a escuchar su voz. Pero sí vamos conectando la idea. Aquellos que escuchan la verdad y desean conocer la verdad, van a escuchar la voz de Dios. Y aquellos que aman la mentira y buscan la mentira, no van a escuchar la voz de Dios. En la congregación del Señor, en la iglesia del Señor, perdón, hay personas de todo tipo. Viene a mi mente en una ocasión la reunión de jóvenes. Nos íbamos a reunir en una casa y coincidió que casi a la misma hora todos íbamos llegando. Y uno de ellos me decía: cuando veo a mis hermanos, lo diferentes que son y sus gustos y sus aficiones son tan distintas, que honestamente yo no sería amigo de ninguno de ellos. Y es verdad, aquí vemos personas con diferentes gustos, personalidades, de carácter, de pensamiento, pero que en Cristo tenemos algo en común, tenemos una comunión que nos hace amarnos, que nos hace vernos con afecto, que nos hace aceptarnos como Dios nos ha llamado, con diferente carácter, con diferente personalidad, con diferentes gustos. No importa si uno le va a las Chivas y el otro a la América, aquí no importa. Aquí se abrazan y platican por largo tiempo, porque tenemos algo en común. Nuestra salvación viene de Cristo para todos nosotros. Jesucristo es eso que nos hace únicos y unidos. Pueden pasar horas con un hermano platicando de la palabra de Dios. Pueden pasar horas platicando con un hermano lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha obrado en tu vida, cómo el Señor te ha mostrado cosas, cómo el Señor ha cambiado esa persona pecadora por una persona que ahora desea seguir el camino de la verdad, el camino de la santidad. Finalmente, Juan concluye, volvemos a Juan, primera de Juan 4, versículo 6.
Él concluye: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nosotros conocemos que somos de la verdad porque nosotros escuchamos la palabra de Dios y deseamos ponerla en práctica. Nosotros sabemos que somos del espíritu de la verdad porque amamos a nuestros hermanos aun cuando son tan diferentes. Nosotros conocemos que somos de la verdad porque deseamos servir a nuestros hermanos, porque nosotros deseamos hablar de Cristo. Nosotros sabemos que somos de la verdad porque hablamos de un Cristo hecho hombre, de un Cristo Dios, porque nosotros hablamos de un Cristo que resucitó. Sí, que murió, pero Él resucitó. Nosotros hablamos la verdad de la palabra de Dios, no nuestra verdad. Por eso sabemos que somos de la verdad. Y esto hace la diferencia entre la verdad y el error. Finalmente, hoy ya hemos hablado de cómo nosotros tenemos una pertenencia en Dios. Nosotros, al ser de Dios, Él no solo nos ha dado salvación, principalmente nos ha dado salvación y nos ha hecho hijos suyos. Pero también hoy Juan nos habló de que a través de esta salvación, a través de este regalo hacia su Hijo, a través de esta adopción, Él también nos ha dado victoria sobre la mentira. Él también nos ha dado victoria sobre Satanás, y no me refiero a que se vaya a poner a reprenderlo como algunos lo hacen, sino que como el Señor lo hizo, Dios dice, la palabra de Dios dice, Dios nos ha dado esa victoria. Y también ya hemos visto qué características tienen los falsos profetas, los falsos maestros. No hay forma de que digamos, no puedo identificarlos, no puedo reconocerlos. Y también hoy vimos que nosotros somos de la verdad, no porque hablamos nuestras filosofías o lo que creemos en nuestra mente, porque nosotros defendemos la verdad que está en la palabra de Dios.